Esta novela fue escrita por August Tiegel y traducida por Atlas Studios. Tengo una fortaleza impenetrable, capítulo 41. Al escuchar las palabras del señor Nube Negra, Chen Chaoyan quedó claramente atónito. Después de algunas dudas, preguntó en voz baja. Mayor, ¿esta elección también es una prueba? Una prueba de la mente y voluntad. Sang Dong-hyun casi se rió. De hecho, esta era su forma de agregar algunos giros y vueltas al camino de Chen Chaoyan de buscar el Dao. Sin embargo, la decisión de la pobre niña no afectaría el resultado final. Sang Dong-hyun no respondió a la pregunta de Chen Chaoyan y, en cambio, simplemente la miró. Chen Chaoyan se rascó la cabeza. Entonces por favor ayúdame, mayor. Deseo intentarlo al lado de su majestad. Muy bien. El anciano de negro se levantó y salió. Neblinas negras se dispersaron y barrieron a los dos, llevándolos fuera del gran palacio Ming. Sang Dong-hyun estaba jugando un papel secundario. La proyección de Mr. Black Cloud fue recibida fuera del palacio. Su majestad, una hija del clan Chen, Chaoyan, tiene un talento excepcional y buenas calificaciones. Ella es muy adecuada para la cultivación taoísta y está buscando la guía de Chang'an. No me atrevo a decidirme por esto. Que su majestad decida sobre esto. Chen Chaoyan permaneció honestamente fuera del palacio, esperando que el misterioso señor de la fortaleza decidiera su destino. De repente, la oscuridad la rodeó. Ella no pudo ver nada. Ella no pudo oír nada. No podía tocar nada. Ella estaba simplemente en un espacio vacío. ¿Es esta una prueba para ver si puedo mantener la calma? Murmuró la joven para sí misma, tranquila. Entonces se dio cuenta de que ni siquiera podía oír su propia voz. El silencio y la oscuridad extremos casi podrían volver loco a cualquiera. Pero Chen Chaoyan estaba tranquilo. Esperó un rato, pero no escuchó ninguna instrucción del señor de la fortaleza de Chang'an o del señor Nube Negra. Así, la joven comenzó a meditar pacíficamente. En la oscuridad, Chen Chaoyan no estaba seguro de si el tiempo pasaba tan rápido como el mundo exterior. Se levantó después de aproximadamente una hora según sus cálculos. La joven movió su cuerpo y practicó movimientos de puño en la oscuridad. Aunque no era apta para las artes marciales y estaba preparada para cambiar al taoísmo, no había leído ningún canon taoísta y solo conocía algunos de los taoísmos marciales de su clan. Simplemente estaba practicando para pasar el tiempo. Después de practicar durante una hora, luego meditó durante otra hora. El tiempo pasó volando mientras repetía el ciclo. Chen Chaoyan siempre estuvo tranquila y se divirtió. Finalmente se fue a dormir en paz. Cuando despertó, estiró su cuerpo y se tocó el abdomen. No tengo hambre. En otras palabras, el tiempo no pasaba igual que en la realidad. En realidad, habría tenido tanta hambre después de tanto tiempo. Al pensar en eso, la joven sintió de repente la saliva en la parte inferior de la lengua. No tenía hambre, pero sus ansias se despertaron. Entonces, sus ojos se iluminaron de repente. Aparentemente, estaba tratando de verificar que todo era ilusorio. No necesitaba adaptarse al cambio de luz y oscuridad. Se encontró dentro de un palacio simple pero vasto en lugar de estar fuera del gran palacio Ming. El señor Nube Negra todavía estaba respetuosamente de pie a un lado. Una figura sentada en el trono encima de ella. La luz cubría su rostro, lo que dificultaba la visión. Estaba sentado allí y puso sus manos juntas frente a él con su dedo anular y meñique entrelazados mientras las puntas de sus dedos medio, índice y pulgar se tocaban entre sí. Bien hecho. Sonó una voz clara y majestuosa. Chen Chaoyan volvió a sus sentidos y se estremeció antes de inclinarse rápidamente. Chen. Estaba acostumbrada a llamarse descendiente del clan Chen, pero tan pronto como pronunció eso, de repente cambió sus palabras. Chen Chaoyan, ciudadano de Chang'an, saluda a su majestad. La figura de arriba dijo con calma. Puedes levantarte. La joven exhaló un suspiro de alivio, se puso de pie y se miró los pies. En ese momento, de repente sintió calor frente a ella. Chen Chaoyan reunió el coraje para mirar hacia arriba. Luego vio un rollo de Tao flotando ante ella con las palabras registro precioso del cielo divino de la claridad suprema. Black Cloud, eres responsable de guiar su cultivo. La probaré todos los meses. Obedeceré las órdenes de su majestad, respondió el señor Nube Negra. Chen Chaoyan estaba encantado y se inclinó. Gracias por su amabilidad, su majestad. A pesar de que no sabía lo que era poderoso sobre el registro precioso del cielo divino de claridad suprema, un canon taoísta otorgado por el señor de la fortaleza de Chang'an sería extraordinario, ¿verdad? Continúe, decía la figura de arriba. Chen Chaoyan luego se encontró de nuevo fuera del gran palacio Ming y sosteniendo el registro precioso del cielo divino de la claridad suprema en sus manos. El señor Nube Negra que estaba a un lado dijo con calma.
No puedes pasárselo a nadie más. Nadie puede mirarlo, ni puede terminar en manos de nadie además de las tuyas. ¿Lo entiendes? Chen Chaoyan se recompuso. Entiendo. El señor Nube Negra asintió. Sé diligente. Si no pasa la prueba de Su Majestad un mes después, Su Majestad recuperará el primer volumen del registro precioso del cielo divino de la claridad suprema. La joven sostuvo el pergamino de Tao y respondió feliz. Haré todo lo posible y nunca seré perezoso. Muy bueno. El señor Nube Negra asintió levemente. Si tu cultivo progresa lo suficientemente rápido, Su Majestad naturalmente te otorgará los siguientes cánones de Dao más tarde. Chen Chaoyan se inclinó ante el anciano de negro. Estoy agradecido por su orientación, mayor. Dado que Su Majestad me ha instruido, los guiaré bien. Te lo has ganado al aprobar el examen, por lo que no necesitas agradecerme. El señor Nube Negra dijo con calma. Todos los meses después de la prueba de Su Majestad, tienes la oportunidad de pedirle consejo a Su Majestad. Esto es tanto una prueba como una oportunidad para ti. Debes prepararte bien y atesorarlo. ¿Lo entiendes? Chen Chaoyan respiró hondo. Entiendo. Gracias por tu consejo, mayor. Sosteniendo el pergamino de Tao en sus brazos, estaba tan emocionada y ansiosa que deseaba poder comenzar a leerlo y probarlo de inmediato. Cuando regresó a casa, los miembros del clan Chen estaban encantados cuando se enteraron de lo que había sucedido. Esto no solo significaba que Chen Chaoyan, un genio en hechizos taoístas, no sería enterrado, sino que también significaba que alguien del clan Chen había logrado acercarse al centro de Chang'an. Chen Chaoyan estaba feliz por su clan, pero al mismo tiempo, también se sentía muy atraída por el registro precioso del cielo divino de la claridad suprema. Al final resultó que, para ella, cultivar la formulación daoísta dármica era como ser un pez en el agua. Cuando empezó, necesitaba consultar al señor Nube Negra de vez en cuando. Más tarde, podría iluminarse con el canon taoísta a medida que su cultivo progresaba rápidamente. El primer reino del Tao marcial fue el reino de templado del cuerpo, mientras que el primer reino de cultivo taoísta se llamó sensibilidad. Se trataba principalmente de que los cultivadores taoístas sintieran el flujo de su propia esencia ki y la energía espiritual de la naturaleza exterior. Esta coyuntura fue la base del cultivo taoísta. Los cultivadores inadecuados nunca tendrían éxito en toda su vida. Los cultivadores adecuados pronto serían recompensados después de recibir alguna orientación. Por el contrario, Chen Chaoyan casi nació más allá de este reino. Ella no tenía este pensamiento antes. Ahora que había entrado formalmente en la cultivación taoísta, con un solo pensamiento de ella, llegó fácilmente a esta coyuntura. Sin embargo, en comparación con la mejora de la sangre en el primer reino del Dao marcial, aumentando la fuerza, la velocidad y la reacción para permitir un juicio claro, el primer reino del cultivo taoísta fue más profundo. Si un cultivador estaba peleando con un ser humano, sus sentidos eran más sensibles que la gente normal. Se observaron mejoras menores en otros aspectos. En términos de combate, los cultivadores taoístas del primer reino no podían lanzar ningún hechizo de Dharma. Tampoco podían refinar sus propios talismanes y solo podían usar artefactos de Dharma de bajo nivel o talismanes de otros. En el segundo reino, la formación Ki, los cultivadores taoístas eran un poco mejores en el combate. Los cultivadores taoístas en este reino podrían crear sus propios talismanes y sellar sus hechizos en los talismanes de antemano. Más importante aún, tenían una mayor sensibilidad. Podían mirar dentro de sí mismos, ver sus almas, refinar su esencia en ki e inspirar y refinar la energía espiritual en poderes dármicos. El primer reino del cultivo taoísta se parecía más al umbral de selección, mientras que el segundo reino era el punto de entrada real. Chen Chaoyan irrumpió en este reino muy rápidamente. Las ventajas de un alma inmortal yang pura en el cultivo taoísta eran abundantes. Es básicamente comparable a las ventajas del feto de jade espiritual para el cultivo de martial Dao. Sang Dongyun, que estaba observando desde un lado, asintió para sí mismo. El siguiente obstáculo para Chen Chaoyan fue el tercer reino, el establecimiento de la fundación. Cuando los cultivadores taoístas alcanzaron este reino, pudieron usar sus poderes dármicos para regular su energía espiritual con la ayuda de la naturaleza, lanzar hechizos de Dharma y refinar sus propios artefactos de Dharma. El discípulo del Templo de la Verdad Olvidada a quien los 3 miembros de la secta de la Montaña Fría habían capturado estaba en este reino. Más arriba, el cuarto reino del taoísmo era Furnase. En este reino, los cultivadores se prepararon para la formación del núcleo. Las almas de los cultivadores se condensarían y podrían dejar temporalmente sus cuerpos.
Al mismo tiempo, sus poderes dármicos crecerían y podrían montar brumas y deslizarse brevemente por el aire, que era diferente en principio pero similar al cuarto reino del Tao marcial en la superficie. En cuanto a Xie Zhao, el primer sucesor del Templo de la Verdad Olvidada, estaba en el quinto reino del cultivo taoísta, Golden Core. Después de que un cultivador taoísta formara un núcleo dorado, sus poderes dármicos crecieron aún más y se condensaron mucho. En este reino, podrían montar las nieblas y las nubes y volar libremente en el aire como alguien del reino del general volador. Su velocidad podría no ser tan violenta y feroz como la de un general volador cuando volaba en línea recta, pero eran ágiles al descender, ascender y cambiar de dirección. Un cultivador taoísta en el reino Furnase podría tener el alma fuera de su cuerpo. Cuando su alma estaba fuera de su cuerpo, podían usarla para la cultivación, pero el alma no podía estar lejos del cuerpo físico y no podía lanzar hechizos de Dharma. Un cultivador del quinto reino formaría un núcleo dorado y lo escondería en su alma, lo que podría hacer que el alma esté más condensada. Fuera del cuerpo, no solo podía viajar lejos del cuerpo, sino que el cultivador también podía usar su alma para lanzar hechizos de Dharma. El poder de lanzar hechizos de Dharma directamente con el alma era más poderoso y su regulación de la energía espiritual era más rápida y conveniente. Pero el alma era más propensa a sufrir lesiones sin la protección del cuerpo físico. Por lo tanto, la mayoría de las veces, las almas de los cultivadores taoístas del quinto reino como Xie Zhao solo estarían fuera de sus cuerpos para el cultivo y no para luchar directamente contra sus enemigos. Cuando Xie Zhao intentó escapar de la fortaleza, si su alma había estado fuera de su cuerpo y había usado el hechizo de pesadilla verdadera, el anciano del clan Chen, que estaba en el quinto reino del martial Dao y lo bloqueaba, habría estado plagado de sombrías posibilidades y habría reprimido su mente en el acto. Pero, por otro lado, dado el poder de martial Dao del oponente con su sangre tan fuerte como un horno, una sola palma también podría destruir directamente el alma de Xie Zhao. Sang Dongyun observó en silencio el cultivo de Chen Chaoyan. Su progreso fue tan claro como una llama. Al instruirla, Sang Dongyun obtuvo una comprensión más profunda del cultivo taoísta y poco a poco cambió las bendiciones del sistema a su propia comprensión. Mientras tanto, volvió a comprender su cultivo de martial Dao. Durante este periodo, había centrado la mayor parte de su energía en la construcción de la fortaleza, lo que ralentizó un poco su cultivo. Ahora que el desarrollo de la fortaleza estaba gradualmente en el camino correcto, Fortress Lord San recuperó el enfoque en su cultivo. Después de unos días, Sang Dongyun, que estaba en cultivo, de repente sintió un ligero movimiento en su corazón. Otro grupo de personas se había acercado a Chang'an. La persona que lideraba el grupo era un rostro familiar. El anciano Wuqion de la secta Thunderclap con varios miembros de la secta Thunderclap se detuvieron frente a las puertas de la fortaleza y saludaron. Wuqion de la secta Thunderclap busca una audiencia con el señor de la fortaleza de Chang'an y el señor Nube Negra. Sang Dongyun frunció el ceño mientras estaba sentado en el gran palacio Ming. Es exacto. Capítulo 42. Wuqion respiró hondo y entró en la fortaleza con las pocas personas detrás de él. Pronto, el joven tuerto apareció frente a ellos. Por favor, sígueme para encontrarme con el señor Nube Negra. Wuqion y los demás asintieron levemente y luego lo siguieron. Wei Tianyu abrió el camino, luciendo como de costumbre. Unos pocos discípulos de la secta de la montaña fría que estaban de guardia en la puerta de la fortaleza miraron a Wuqion y a los otros miembros de la secta del trueno con expresiones un poco complicadas. Cuando escucharon a Wuqion presentar a su clan antes, supusieron que la secta del trueno, como la secta de la montaña fría, iba a servir a la fortaleza de Chang'an. Esto, según todos los informes, no fue muy sorprendente. Los altos mandos de la secta Montaña Fría básicamente tenían un entendimiento común y les recordaron a los discípulos que mantuvieran la calma y se concentraran en su propio trabajo. El clan Chen había venido anteriormente, pero al menos tuvo una excelente reputación en el pasado. Chen Jiesi, quien ahora tenía la última palabra, también era un experto en el sexto reino del martial Dao. Los jóvenes de la secta Montaña Fría estaban algo preparados mentalmente para enfrentarlos. Pero la secta Thunderclap era diferente. Básicamente era un local como la secta Montaña Fría. Todos tenían el mismo punto de partida antes. Hemos tomado la delantera. Si están un paso atrás, siempre estarán un paso atrás. Alguien vitoreó a su compañero miembro de la secta. Al igual que el hermano mayor Cao dijo antes, nuestro competidor ahora es el clan Chen, así que tenemos que mirar hacia adelante. Todos asintieron y parecían alegres. Wuqion no prestó atención a la pequeña conmoción detrás de él.
Se estaba preparando para encontrarse con el señor Nube Negra con todo su corazón y alma. Siguiendo al joven tuerto, los miembros de la secta Thunderclap atravesaron un patio y llegaron a un gran salón. Después de informar sobre su llegada, Witianyu se fue, y Wukyon condujo a varios de sus compañeros miembros de la secta al pasillo. Sangdong-gyun proyectó al señor Nube Negra vestido de negro para sentarse frente a la puerta y mirarlos mientras entraban. Saludos, mayor. Wukyon y los demás le hicieron una reverencia. El señor Nube Negra, que parecía un anciano vestido de negro, parecía indiferente. ¿Cómo es? Por el momento, estoy tomando temporalmente el puesto de maestro de secta, respondió Wukyon con calma. Las cejas blancas como la nieve del señor Nube Negra se arquearon levemente. ¿Dónde está tu antiguo maestro de secta? Wukyon dijo con cierta precaución. El hermano mayor resultó herido, por lo que es difícil para él viajar en un viaje largo y lleno de baches. Todavía se está recuperando en nuestra secta. Estoy seguro de que podrá recuperarse un poco después de unos días. Si señor tiene alguna orden, le pediré a alguien que lo acompañe aquí. El señor Nube Negra sonrió. Está bien. Wukyon se sintió aliviado al ver que no estaba insatisfecho con él por perdonar al maestro de secta. Añadió. Desafortunadamente, el forastero en contacto secreto con mi hermano mayor escapó y nuestra secta no pudo capturarlo. Le pregunté a mi hermano mayor después, pero él no sabía los antecedentes exactos de la otra parte, ya que esa persona siempre lo contactaba por iniciativa propia. Pero, Wukyon dijo un poco más cautelosamente, según la suposición del hermano mayor, la persona detrás puede ser, cierto príncipe de la capital. ¿Un hijo del rey de Tan está cultivando en secreto su propio partido para apoderarse del trono? El señor Nube Negra sonrió con indiferencia. No profundizó en este tema, sino que preguntó, ¿cuánta sangre se derramó en la secta Trueno para que reemplazaras al maestro de la secta? Wukyon parecía un poco entristecido y respondió lentamente. Las acciones perversas del hermano mayor han disgustado a la mayoría de nuestros compañeros miembros de la secta, pero algunos todavía reciben órdenes de él. Aunque nuestro ataque sorpresa los tomó por sorpresa, todavía sufrimos algunas bajas. Mientras hablaba, escudriñó la expresión del anciano de negro frente a él. Sin embargo, no dañó la moral de nuestra secta, ni causó ningún disturbio importante. Según la observación de Wukyon, el anciano de negro frente a él definitivamente no era compasivo ni de buen corazón. Cuando la otra parte le preguntó sobre las bajas durante la agitación interna de la secta Thunderclap, lo más probable es que no le preocuparan los discípulos. En cambio, estaba preguntando cómo la confusión afectaría la fuerza de la secta Trueno y si retrasaría que la secta sirva a la fortaleza de Chang'an. Después de escuchar la respuesta de Wukyon, el señor Nube Negra asintió levemente. Según lo que dijiste la última vez, ¿hay un negocio de transporte de carruajes de caballos bajo el nombre de la secta Thunderclap? Wukyon respondió. Sí, lo hay. Tongzhou es un lugar importante para el transporte, y la gente viaja de un lado a otro, dijo Mr. Blackcloud. En este momento, tengo una tarea adecuada para la secta Thunderclap. Wukyon se inclinó. Por favor, enséñanos, mayor. Lo haremos bien. Algunos de los miembros de la secta Thunderclap detrás de él, que eran sus ayudantes de confianza, se inclinaron al unísono. Estamos dispuestos a servir a Chang'an y señor. Todos ustedes deberían saber acerca de los cristales turquesas. El señor Nube Negra los miró. Wukyon y los demás asintieron. Los cristales de turquesa eran un mineral muy utilizado. Además de la gente común, incluso los cultivadores los usaban. No eran particularmente escasos, pero la demanda general excedía la oferta. Esto fue especialmente cierto para los cristales de turquesa de alta calidad. Por lo general, se vendieron rápidamente en el mercado. Wukyon se preguntó si las primeras construcciones de la fortaleza de Chang'an los necesitaban. Si Chang'an realmente está buscando cristales de turquesa, ¿dónde deberíamos ir para comprarlos en grandes cantidades? Mientras reflexionaba, el anciano de negro que tenía delante dijo, aquí tenemos cristales turquesas. Dado que hay un gran flujo de personas hacia y desde Tongzhou, no creo que debamos preocuparnos por los compradores. El señor Nube Negra miró a Wukyon. Si la secta Thunderclap puede mantener una venta estable, puede actuar como representante. Lo que valoro es un resultado estable. ¿Lo entiendes? Wukyon y los demás respiraron profundamente. Las vetas minerales de los cristales de turquesa están ahora principalmente en manos de la familia real de la dinastía Tan del Este y de los principales poderes principales, y no se han descubierto nuevas minas durante mucho tiempo. No esperaba que Dragon Ridge tuviera algunos. ¿Por qué nadie los descubrió antes? ¿Fueron enterrados demasiado profundo?
Esto planteará problemas para la extracción y el rendimiento. Mayor, ¿puedo preguntar cuántos cristales de turquesa se pueden extraer en Chang'an, cada día, cada mes y cada año? Wonkion preguntó con cautela. El señor Nube Negra dijo en un tono pausado. El rendimiento diario es de aproximadamente 1000 toneladas de piedras en bruto, y a medida que la fortaleza se vuelva más poblada, el rendimiento solo aumentará. Wonkion y los demás quedaron atónitos. Para un mineral como los cristales de turquesa, una producción diaria de 1000 toneladas era una cifra exagerada. Si la fortaleza pudiera seguir cavando más profundo, este lugar sin duda sería una supermina. Volveré a Tongzhou y me aseguraré de que este asunto se resuelva correctamente. Le daré a señor una respuesta lo antes posible, dijo Wonkion con seriedad. El señor Nube Negra hizo un gesto con la mano. No tienes que irte tan rápido. Wonkion y los demás se sorprendieron. El señor Nube Negra se levantó y salió del pasillo con las manos a la espalda. Los miembros de la secta Thunderclap lo siguieron rápidamente. En este momento, una voz llegó desde muy lejos de la fortaleza. El Elder Tan Ki, diácono del Templo de la Verdad Olvidada, busca una audiencia con el señor de la fortaleza de Chang'an. Un anciano sacerdote taoísta parecía solemne fuera de la fortaleza. Lo siguieron 4 miembros de la secta, 2 ancianos y 2 hombres de mediana edad. Los 2 viejos sacerdotes taoístas eran de la misma generación que Tan Ki. Eran 2 generaciones mayores que Xie Zhao, que había sido capturado antes. Los 2 sacerdotes taoístas de mediana edad eran los 2 tíos maestros de Xie Zhao. Las 5 personas del Templo de la Verdad Olvidada parecían solemnes mientras contemplaban la magnífica fortaleza que tenían ante ellos. Entonces, una voz ligera salió de la fortaleza. Adelante. Tan Ki y los demás resolvieron sus miradas antes de entrar juntos. ¿Quién diría que el viejo sacerdote taoísta acababa de poner un pie dentro cuando la voz sonó de repente? ¿Pie izquierdo? Tan Ki y el resto se sorprendieron. Esa voz volvió a sonar. Agárrelo. Capítulo 43. Tan Ki, un anciano del Templo de la Verdad Olvidada, estaba estupefacto. Se miró el pie izquierdo y se rió con rabia. Anteriormente, Xie Zhao fue detenido y recibió un mensaje de que los ancianos del Templo de la Verdad Olvidada tenían que venir. Ahora que habían venido varios ancianos del Templo de la Verdad Olvidada, la otra parte se volvió contra ellos solo porque entró en la fortaleza con el pie izquierdo. ¿Qué es esto sino un intento deliberado de iniciar una pelea? Entonces, ¿está aquí la gente del Templo de la Verdad Olvidada para entretenerlo? Esta maldita fortaleza de Chang'an nunca tuvo la intención de negociar desde el principio. Simplemente se están convirtiendo en enemigos del Templo de la Verdad Olvidada a propósito. Como no somos bienvenidos aquí, solo podemos despedirnos. Tan Ki calmó su ira y les dijo a sus hermanos menores y sobrinos discípulos que se fueran juntos. Dado que sabían que la otra parte no era sincera en la reconciliación y estaba fallando a propósito, no había necesidad de que se quedaran. Era correcto que volvieran para informar al abad, discutir el asunto en profundidad y reunir a sus compañeros miembros de la secta. Querían irse, pero la gente de la fortaleza de Chang'an se negó a dejarlos hacerlo. Los artistas marciales del Salón del Castigo Celestial en la fortaleza se reunieron rápidamente y rodearon a estos miembros del Templo de la Verdad Olvidada. ¿Estás buscando problemas? Tan Ki resopló y una luz colorida de repente vagó en sus ojos. La luz colorida se extendió como las nubes rosadas. Aquellos que entraron en contacto con la luz colorida quedaron atónitos. Se quedaron quietos como si se hubieran transformado en esculturas de arcilla. Era el hechizo de la verdadera pesadilla, una de las enseñanzas olvidadas del Templo de la Verdad Olvidada. En manos de Tan Ki, era mucho más fuerte que la exhibición anterior de Xie Zhao. Incluso Chen Jiesi, que estaba en el sexto reino del Martial Dao, el reino Marshall, no se atrevió a acercarse, y mucho menos a los demás. Un cultivador taoísta en el reino de la meditación ha cultivado un núcleo dorado externo. Chen Jiesi frunció el ceño y sus palmas bloquearon la luz entrante mientras su cuerpo se desplazaba hacia atrás. Los hechizos de Dharma de la otra parte no podían reprimirlo, pero sería difícil para él evitar que la otra parte se fuera. Tan Ki, un anciano del Templo de la Verdad Olvidada, estaba en el sexto reino, el reino de la meditación. Un cultivador taoísta de este reino hizo que el núcleo dorado de su cuerpo se refinara en un núcleo dorado externo, que estaba destinado a proteger el cuerpo físico. Al mismo tiempo, el alma estaba más condensada. Combinado con el núcleo dorado externo, podía mostrar sus verdaderas características a través de objetos y no tenía miedo de viajar lejos a la luz del sol. Cuando el alma de un cultivador taoísta estaba fuera de su cuerpo, era más propicio para lanzar hechizos y pelear con la gente. Por lo general, ocultaban su cuerpo físico y solo peleaban con su alma.
Con la protección del núcleo dorado externo, el alma ya no era débil. Incluso si el enemigo rompiera el núcleo dorado, el alma aún podría recuperar el cuerpo físico y escapar de manera segura. En este momento, solo el alma de Tan Ki, que se había transformado en un cuerpo a través de la condensación de las nubes, había llegado a la fortaleza de Chang'an. Había escondido su cuerpo físico en el denso bosque fuera de la fortaleza. Estaba protegiéndose de que la fortaleza de Chang'an fuera hostil y lo atacara. Sin embargo, el viejo sacerdote taoísta no esperaba que la excusa de la otra parte para ser hostil fuera tan absurda y arrogante. Después de obligar a Chen Jiesi a regresar con el hechizo de pesadilla verdadera y reprimir a los demás, el cuerpo de Tan Ki se movió y se transformó en una niebla. Su alma controló la niebla para extenderse y cubrirse a él y a sus compañeros miembros de la secta, y se apresuraron a alejarse de la fortaleza de Chang'an. En la fortaleza, un anciano vestido de rojo sangre apareció junto al señor Nube Negra. Parece que la gente que está debajo de ti no puede retenerlos. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se rió entre dientes, regodeándose por la desgracia. El señor Nube Negra parecía tan tranquilo como siempre y se puso de pie. Todavía hay muy pocas personas para el trabajo, así que tendré que tomar medidas personalmente para aliviar las preocupaciones de su majestad. El viejo demonio de las sombras ensangrentado puso los ojos en blanco. Quería aprovechar esta oportunidad para ver qué tan fuerte era este oponente. Pero de repente recordó que cuando Dukun atacó la fortaleza la última vez, el señor Nube Negra lo vio hacer el ridículo y fue reprendido por su majestad. La fortaleza de Chang'an pertenece a su majestad, no a este tipo frente a mí. Ahora ayudaría a atrapar a la gente en lugar de ver la diversión, en contraste con lo que había hecho Black Cloud la última vez. Al hacerlo, su majestad naturalmente sabría que era más obediente que Black Cloud. La clave estaba del lado de su majestad. Solo cuando su majestad hiciera un juicio en su corazón, se decidiría un verdadero ganador entre los dos. Ante este pensamiento, el viejo demonio de las sombras ensangrentado se rió. Al final, todavía depende de mí. Su cuerpo dio un salto, se transformó en una luz sangrienta y voló fuera de la fortaleza. En la cima de la fortaleza de Chang'an, Chen Jiesi respiró hondo, entrelazó sus palmas y creó dos tornados. El poder de la gran nube de viento se convirtió en tornados ardientes que inmediatamente eliminaron la niebla y rodearon a Tan Ki y a los demás. Al mismo tiempo, Chen Jiesi gritó, despertando a las personas que el hechizo de la verdadera pesadilla estaba reprimiendo. Él instruyó a la multitud, yo me ocuparé de ellos. Sal de la fortaleza para encontrar el cuerpo del viejo sacerdote taoísta. La gente accedió de inmediato y se dispersó para buscarlo. Tan Ki no se molestó con Chen Jiesi. Cuando realizó el hechizo Mist Locking Drifting Cloud, la gran niebla pareció condensarse en una masa sólida. La niebla actuó como un escudo, ayudando a Tan Ki a bloquear la gran palma de nube de viento de Chen Jiesi. Chen Jiesi estaba a punto de atacar de nuevo cuando una luz ensangrentada salió volando de la fortaleza. El viejo demonio de las sombras ensangrentado soltó una extraña risa y un mar de sangre envolvió el aire fuera de la fortaleza. Un demonio del séptimo reino, Tan Ki se sorprendió de repente. El viejo demonio de las sombras ensangrentado había recibido el libro de sangre del Fénix impartido por Sandong Yun, y sus viejas heridas se habían curado rápidamente, lo que le permitió recuperar su antiguo reino de cultivo gradualmente. Fue completamente diferente a cuando luchó contra Dukun. Aunque su reino era el mismo, gracias al libro de sangre del Fénix, era mucho más fuerte de lo que era antes de ser herido. En el mar de sangre, sonó el grito de un fénix. Viento fétido y lluvia de sangre caían del cielo. La lluvia de sangre erosionó la barrera creada por la niebla de Tan Ki, y en solo unos momentos, surgieron agujeros en ella. Su alma estaba fuera de su cuerpo para lanzar hechizos de Dharma, y era más poderosa de lo habitual. Pero en este momento, todavía era incapaz de resistir la lluvia de sangre del viejo demonio. Por otro lado, a pesar de que estaban en el mismo campamento, Chen Jiesi y el clan Chen estaban igualmente asustados cuando vieron esto. Jiesi, vuelve. Chen Jiesi escuchó la voz de Mr. Black Cloud en este momento. Miró donde estaban el viejo demonio ensangrentado de las sombras y Tan Ki, pero regresó a la fortaleza cuando escuchó la orden del señor Nube Negra. Wonkion y otros miembros de la secta Thunderclap, que ahora seguían al señor Nube Negra, estaban en estado de shock. Eran de Tongzhou, que también estaba en el condado de Longbei. El templo de la verdad olvidada también era una enorme montaña sobre sus cabezas. En este momento, al ver a Mr. Black Cloud volverse contra la otra parte, la gente de Thunderclap Sect estaba inquieta. «Mayor, ¿esto?», preguntó Wonkion. El señor Nube Negra lo ignoró y en su lugar se volvió para mirar a otro miembro de la secta Thunderclap. Chang'an tiene cristales de color turquesa, y el templo de la verdad olvidada ha invadido ahora.
Miró al hombre de mediana edad. Como miembro del gabinete secreto, ¿cuál de estos dos datos crees que es más digno de ser informado? Capítulo 44. Mayor, has entendido mal. El hombre de mediana edad de la secta Thunderclap estaba aterrorizado. Wonkion y los otros miembros de la secta Thunderclap se sorprendieron y se sintieron incrédulos. El señor Nube Negra se burló y señaló. Una neblina negra lo rodeó. La niebla atrapó al hombre de mediana edad y lo asfixió. Fue muy duro y lo soportó durante mucho tiempo, pero solo después de estar seguro de que moriría si continuaba, finalmente no pudo contenerse. Gritó cuando su figura se convirtió en una sombra y salió corriendo de la niebla. Chang'an es digno de su nombre. Cuando aterrizó en el suelo, su físico, apariencia y voz habían cambiado. Wonkion miró a su hermano menor familiar que se veía completamente diferente. Con un destello de luz divina en su corazón, recordó una leyenda que circulaba en el mundo pugilista. Es el fantasma del gabinete secreto. Supuestamente, en el gabinete Mingwan de la dinastía Tan del Este, que también era el gabinete secreto, había un experto llamado Phantom. Era un experto en el arte del disfraz e incluso podía cambiar su carne, huesos y figura. La gente de la secta Thunderclap nunca pensó que se encontrarían con algo así. ¿Dónde está el hermano menor él? Alguien gritó. Phantom no se fue muy lejos y Chen Jiesi estaba bloqueando el camino. Pero el oponente que más le preocupaba seguía siendo el anciano de negro, que había visto a través de sus huellas. Phantom hizo oídos sordos al grito del miembro de la secta Thunderclap. Chen Jiesi dijo lentamente. Por lo que sé, cualquier persona que se haga pasar por Phantom ha muerto. Phantom solo sonrió y no respondió mientras pensaba en cómo escapar. Los miembros de la secta Thunderclap estaban desconsolados. Wonkion fue el primero en recuperar la compostura y saludó al señor Nube Negra. He defraudado la confianza de señor en mí. Fui engañado por un traidor y entré en la guarida de un lobo. Espero tu perdón. Ha dañado a mis compañeros miembros de la secta. Nuestra secta tiene una enemistad irreconciliable con él. Sé quién es leal y quién no. El señor Nube Negra sonaba tranquilo. De lo contrario, todavía estarías aquí. Sang Dong-yun había sentido que algo andaba mal cuando estas personas de la secta Thunderclap habían entrado en el alcance del sistema. Una persona en el sexto reino se escondía entre un grupo de artistas marciales en el tercer y cuarto reino. Al principio, pensó que era un patriarca de la secta Thunderclap o un erudito mayor solitario que había salido de la montaña. Pero el sistema sugirió inmediatamente que se trataba de un intruso. Sin embargo, los miembros de la secta Thunderclap también se mantuvieron en la oscuridad y no sabían nada al respecto. Wonkion y los demás se sintieron aliviados al escuchar que Mr. Black Cloud no los iba a agrupar a ellos y a Phantom como una sola fiesta. Pero la espalda de todos estaba empapada de sudor frío. A sus ojos, el anciano de negro frente a ellos se volvió más caprichoso e insondable. El hecho de que deliberadamente encontrara fallas en el templo de la verdad olvidada y se volviera contra él hizo que todos sintieran que era absurdo e incomprensible. Se sorprendieron de que tuviera ojos perspicaces y pudiera exponer el disfraz de Phantom. La interacción entre los dos les hizo imposible comprender lo que estaba pensando el señor Nube Negra. ¿Encontró problemas con el templo de la verdad olvidada por otras razones? Wonkion reflexionó mientras miraba a Phantom. En este momento, Phantom ya estaba involucrado en una pelea con Chen Jiesi. Un lado era misterioso y flexible, mientras que el otro era muy abierto. Ninguno de los dos podía hacerle nada al otro en ese momento. La competencia de Phantom estaba en la velocidad y los cambios, y los artistas marciales ordinarios no podrían resistir un solo golpe o patada dado su cultivo de martial Dao en el sexto reino. Tenía una comprensión profunda de los cambios en su propio cuerpo físico y sangre y había imitado a un discípulo de la secta Thunderclap del tercer reino. Wonkion y los demás no habían podido ver nada malo. En este momento, no tenía intención de molestarse con Chen Jiesi. Solo quería usar su técnica de velocidad y movimiento para abrirse paso e irse. Sin embargo, Chen Jiesi usó la gran palma nube de viento, y un huracán barrió por todas partes, rodeando la salida de Phantom en todas las direcciones. Phantom tenía que estar en guardia contra el anciano de negro y no podía escapar por el momento. De repente, una poderosa luz apareció fuera de la fortaleza. Un paraguas gigantesco salió volando del alma del anciano Tanqui del templo de la verdad olvidada y cubrió sus cabezas. El paraguas bloqueó la aterradora lluvia de sangre causada por el viejo demonio de las sombras ensangrentado. Destellaba mientras giraba constantemente en el aire. Las nubes colgaban del paraguas como fajas de seda y luego giraban y bailaban juntas. Densas capas de nubes se formaron rápidamente y quedaron suspendidas en el aire, sosteniendo el mar de sangre de arriba.
Es uno de los 3 legendarios artefactos del Dharma del Templo de la Verdad Olvidada, el Canopy Cloudnet. Cao Feng exclamó en estado de shock. Los discípulos de Cold Mountain habían vivido bajo la sombra del Templo de la Verdad Olvidada durante mucho tiempo y habían oído hablar de sus mayores tesoros desde una edad temprana. Cuando Cao Feng había ido al Templo de la Verdad Olvidada en nombre de la secta de la Montaña Fría para entregar regalos, incluso había presenciado el canopy de la red de nube con sus propios ojos, por lo que no pudo evitar soltar el nombre en este momento. En el mar de sangre, el viejo demonio resopló. Luego, un fénix de sangre salió corriendo del mar rojo sangre. Agitó las alas y cayó una lluvia de sangre más sucia y siniestra. La lluvia torrencial atravesó las espesas capas de nubes. Las nubes se separaron, revelando el Canopy Cloudnet parpadeante de nuevo. La lluvia de sangre manchó el paraguas, haciendo que su brillo se debilitara. El anciano Tanqi del Templo de la Verdad Olvidada lanzó desesperadamente sus poderes dármicos. Mientras el Canopy Cloudnet giraba rápidamente, la luz bailaba y purificaba parcialmente las manchas causadas por la lluvia de sangre. Pero luego más agua de sangre lo cubrió de inmediato. Un lado contaminaba, mientras que el otro purificaba. Estaban temporalmente en un estado de tira y afloja. Sin embargo, el agua de la sangre estaba contaminando el paraguas significativamente más rápido. Gracias a la protección del artefacto Dharma, la gente del Templo de la Verdad Olvidada huyó lejos y rápidamente. En el bosque fuera de la fortaleza, más miembros del Templo de la Verdad Olvidada estaban custodiando a un viejo sacerdote taoísta que parecía estar dormido. El viejo sacerdote taoísta se parecía a Tanqi. Este era su cuerpo físico. Algunos artistas marciales en la fortaleza de Chang'an buscaron en las montañas y los bosques y encontraron este lugar. Pero los miembros de la secta de Tanqi protegieron su cuerpo físico, por lo que nadie pudo acercarse a él por un tiempo. Tanqi, con sus otros compañeros miembros de la secta, se apresuraron a regresar a este lado rápidamente. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba furioso y lo persiguió, pero el canopy de la red de nube lo detuvo. Tan pronto como estas personas del Templo de la Verdad Olvidada estaban a punto de escapar, una voz clara y digna sonó repentinamente en la fortaleza de Chang'an. Eres lento. Las figuras del viejo demonio de las sombras ensangrentado, que estaba fuera de la fortaleza, y el señor Nube Negra, que estaba dentro de la fortaleza, temblaron. Su Majestad, por favor perdóneme. La figura del señor Nube Negra parpadeó instantáneamente y apareció detrás de Phantom. Extendió la mano y la presionó sobre el hombro de su oponente. Phantom, que era versátil disfrazado, se detuvo por un momento. Entonces sintió una fuerza tremenda irresistiblemente sobre su hombro. No tenía espacio para resistirse cuando el señor Nube Negra lo obligó a arrodillarse. El viejo demonio de las sombras ensangrentado fuera de la fortaleza también se volvió despiadado. El fénix de sangre se elevó, aterrizó en el dosel de la red de nubes y extendió sus garras para agarrarlo. El viejo sacerdote taoísta bajo el artefacto Dharma ejerció toda su fuerza para sostener desesperadamente el dosel de la red de nubes y evitar que el viejo demonio de las sombras sangrientas lo destrozara. Los dos lados se detuvieron extrañamente en el aire en un punto muerto. En este momento, las nubes que colgaban del Cloudnet Canopy cambiaron repentinamente. Tanqi se horrorizó al descubrir que él y Cloudnet Canopy habían perdido el control de la energía espiritual. Las nubes en el aire se condensaron en una gran mano. Con un movimiento de su palma, el viejo demonio ensangrentado de las sombras, la gente del Templo de la Verdad Olvidada y los demás fueron enviados volando. Tanqi ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que la mano lo agarrara por el centro de su palma. Además, una mano brumosa apareció donde estaba su cuerpo físico. Los discípulos del Templo de la Verdad Olvidada, que lo custodiaban, se quedaron estupefactos cuando fueron enviados a volar. El cuerpo de Tanqi cayó en la segunda mano enorme. A continuación, las dos enormes manos brumosas se juntaron repentinamente hacia el medio. Capítulo 45. Los cultivadores en el sexto reino, el reino de la meditación, habían cultivado un núcleo dorado externo, que permitía que sus almas abandonaran sus cuerpos y lucharan ferozmente con los demás. Incluso si fueran derrotados, sus almas podrían volar rápidamente de regreso a sus cuerpos físicos, dándoles una oportunidad más de supervivencia. Pero en este momento, dos manos enormes formadas a partir de nubes capturaron el alma y el cuerpo físico del anciano Tanqi del Templo de la Verdad Olvidada desde ambos lados. No tenía a dónde correr. Las dos palmas se estrellaron contra el medio, aplastando a la fuerza el alma de Tanqi contra su cuerpo. Además, tanto su alma como su cuerpo físico sufrieron graves heridas al mismo tiempo. Las heridas acribillaron su cuerpo físico, haciéndolo lucir como un bolsillo andrajoso lleno de agujeros, de donde salieron incontables flechas de sangre.
Su alma era como un trozo de porcelana cubierto de grietas que estaba a punto de romperse. Tan Ki cayó al suelo mientras estaba al borde de la muerte. Las enormes manos se acercaron y agarraron a los otros sacerdotes taoístas del templo de la verdad olvidada. La gente dentro y fuera de la fortaleza se quedó sin aliento ante la vista. Todos sabían que el verdadero señor de la fortaleza no era el señor Nube Negra o el viejo demonio de las sombras ensangrentado, que a menudo tenía tratos frecuentes con ellos. También sabían que el cultivo del misterioso señor de la fortaleza de Chang'an estaba por encima del de Nube Negra y Sombra Sangrienta. Pero en este momento, todavía estaban conmocionados al presenciar al señor de la fortaleza romper instantáneamente el canopy de la red de nube y capturar a Tan Ki y los demás. Sus acciones parecían de otro mundo y tan fáciles. Cuando el ejército de la dinastía Tan atacó la fortaleza, Su Majestad derrotó al ejército bien entrenado y experimentado de la dinastía Tan utilizando los cuerpos de los refugiados. El joven del clan Chen que se quedó en la fortaleza sonrió amargamente. Los otros miembros del clan Chen a su lado asintieron en silencio. Cuando se miraron, pudieron ver las llamas bailando en las pupilas del otro. No necesitaban temer que la familia real de la dinastía Tan del Este los persiguiera cuando estaban en la fortaleza de Chang'an. Incluso podrían esperar más en el futuro. Dejemos de lado las cosas que aún están lejos en el futuro, susurró un anciano de la familia Chen. Contacta y encuentra a los otros miembros del clan dispersos y déjalos venir aquí tan pronto como sea posible por su seguridad. El resto asintió con la cabeza. En contraste con ellos, la gente de la secta Montaña Fría se sintió completamente aliviada. Habían elegido la opción correcta. El templo de la verdad olvidada no era rival para la fortaleza de Chang'an. Cuando habían cambiado de bando antes, les preocupaba ser atacados por el templo de la verdad olvidada. Pero ahora, la gente de la secta Montaña Fría se sintió aliviada. Incluso si el abad del templo de la verdad olvidada viene personalmente, solo puede esperar a ser capturado con las manos atadas. Los ojos de Cao Fen se pusieron rojos de emoción. El único ojo de Wei Tianyu brilló con brillo. Con el cuidado y los consejos de la fortaleza de Chang'an, siempre que nuestra secta tenga suficiente tiempo, no tendremos que tener miedo del templo de la verdad olvidada. El maestro de la secta de la montaña fría a su lado respiró hondo y no habló, pero parecía engreído. La gente de la secta Thunderclap en la fortaleza también se sorprendió. Aparte de Wu Qion, era la primera vez que alguien había presenciado el poder de la fortaleza de Chang'an con sus propios ojos. En este momento, todos estaban horrorizados más allá de las palabras. El mismo pensamiento surgió en la mente de todos al mismo tiempo. Es probable que se produzcan cambios políticos significativos en el condado de Longbei, un área en Dragon Ridge e incluso en toda la región noroeste de Astertown. Su majestad es insondable y reina suprema. Wu Qion fue el primero en recobrar el sentido y se inclinó hacia el gran palacio Ming. Los otros miembros de la secta Thunderclap se despertaron y siguieron su ejemplo. Chen Jiesi, con aspecto solemne, también se inclinó hacia el gran palacio Ming. El señor Nube Negra, que vestía de negro, se paró a un lado y se inclinó mientras decía: lamento molestarlo, su majestad. Phantom, que estaba arrodillado en el suelo con una mano presionando a su lado, tenía una expresión insegura. Los cristales turquesas o el templo de la verdad olvidada no importaban. Su mayor recompensa por entrar en la fortaleza de Chang'an esta vez fue poder ver la fuerza del misterioso señor de la fortaleza de Chang'an, que era asombrosa e insondable. No es de extrañar que hubiera logrado pacificar al ejército de la dinastía Tan y despreciar por completo a la dinastía Tan del Este. Probablemente lo estaba pidiendo al colarse en este lugar. Phantom sonrió amargamente. El fénix de sangre voló de regreso a la fortaleza desde lejos. Extendió hilos de sangre para atar a Tan Ki y los otros sacerdotes taoístas del templo de la verdad olvidada. Comparado con otros, el viejo demonio de las sombras ensangrentado no se sentía muy bien. Tan Ki siempre llevaba consigo el Cloud Neck Canopy, un artefacto de arma atesorado por el templo de la verdad olvidada, que lo había bloqueado por un momento y permitió que Tan Ki escapara por poco. Su majestad finalmente tuvo que actuar, y el viejo demonio de las sombras ensangrentado concluyó que había fallado en la misión. A pesar de querer desempeñarse bien frente a su majestad, estaba avergonzado y frustrado por no hacerlo. El viejo demonio de las sombras ensangrentado deseaba poder abofetear a Tan Ki, que estaba en sus manos, hasta matarlo. Pero ahora, la otra parte no era su cautiva. Pertenecía a su majestad. No importa cuánto resentimiento tuviera, solo podía reprimirlo y llevar al hombre de regreso a la fortaleza. Cuando llegó a la fortaleza y vio que el señor Nube Negra había capturado con éxito a Phantom, estaba de peor humor. Había pensado en dominar a la otra parte, pero ¿no lo estaba eclipsando el anciano?
El estado mental del viejo demonio de las sombras sangrientas explotó. Envíalos a la mina. En este momento, una voz clara y digna vino del gran palacio Ming. El señor Nube Negra y el viejo demonio de las sombras ensangrentadas respondieron al unísono. Obedecemos las órdenes de su majestad. Los corazones de Wukion y los otros miembros de la secta Thunderclap, sin embargo, se conmovieron ligeramente. Mayor, la mina que su majestad mencionó es, preguntó Wukion. El señor Nube Negra le lanzó una mirada débil. Sígueme. Él y el viejo demonio ensangrentado de las sombras caminaron hacia la otra puerta de la fortaleza con la gente del templo y el fantasma de la verdad olvidada. Wukion y el otro lo siguieron apresuradamente. Sang Dong-yun se sentó en el gran palacio Min y tamborileó con los dedos en el aire. Dentro del alcance del sistema, un pozo apareció de repente en silencio en la cresta de la montaña fuera de la fortaleza. Era como si una fuerza invisible estuviera cavando en el pozo, extendiéndose más y más profundamente. Solo se detuvo después de haber pasado más de 1000 metros bajo tierra. Una fuerza invisible reforzó el pozo, haciéndolo inexpugnable. El viejo demonio de las sombras ensangrentado había escuchado al señor Nube Negra mencionar las venas minerales, pero esta era su primera vez en la mina. Fue hasta el fondo del pozo con la gente del templo de la verdad olvidada. Cuando llegaron al fondo, un brillo turquesa apareció frente a los ojos de todos e iluminó sus rostros a pesar de la oscuridad en el fondo del pozo. De hecho, son vetas minerales de cristales de turquesa, y la calidad es muy alta. Los minerales en bruto solo necesitan procesarse ligeramente para obtener cristales de turquesa puros. La gente de la secta Thunderclap exclamó en estado de shock. Al mismo tiempo, también entendieron por qué el señor Nube Negra confiaba en que Chang'an podría suministrar una cantidad tan grande de piedras en bruto. Fue muy difícil extraer vetas minerales. Los mortales ordinarios solo podrían hacerlo con una velocidad limitada y una producción limitada a menos que una gran población se completara para hacer el trabajo. Pero las cosas eran diferentes con los cultivadores. Fue mucho más fácil y rápido para el mío. Pero el problema era, ¿cómo podrían los cultivadores estar dispuestos a realizar trabajos forzados en este mundo? Por lo tanto, ese trabajo dependía de que la gente común cavara lentamente. Sin embargo, el señor de la fortaleza San no tenía esa intención desde el principio. De hecho, no tengo maquinaria de construcción. Pero tengo excavadoras humanas. Esto es lo que significa el cultivo es la mejor productividad. En el gran palacio Min, Sang Dong-yun se reclinó y descansó en el respaldo de su trono. Capítulo 46. Tanto Phantom como la gente del Templo de la Verdad Olvidada rechazaron la minería de todo corazón. Como decía el refrán, un hombre puede ser asesinado pero no insultado. Pero Sang Dong-yun tenía muchas formas de forzarlos. Muchas cosas eran peores que la muerte. La gente de la secta Thunderclap temblaba de miedo con solo mirar. El poder de la fortaleza de Chang'an estaba casi grabado en ellos. En comparación, el Templo de la Verdad Olvidada no se parecía en nada a un peso pesado. Wukion y los demás obtuvieron una profunda impresión del personal del salón de pivote celestial enviado por Mr. Black Cloud para acercarse a ellos. Wukion y los demás se sorprendieron por los miembros de la secta de la Montaña Fría. Aunque la secta de la Montaña Fría y la secta del Trueno estaban ubicadas en diferentes regiones, tenían el mismo nivel de poder local. La persona con el cultivo más alto en ambas sectas tenía más o menos la misma fuerza. Pero ahora, la fuerza de cultivo general del maestro de la secta de la Montaña Fría, Guo Si, y los discípulos ordinarios se había elevado. Si se tratara simplemente de una o dos personas, se podría decir que la secta de la Montaña Fría tuvo la suerte de producir discípulos geniales. Pero era anormal que todos hubieran mejorado juntos. La fuente más probable del cambio fue sin duda la fortaleza de Chang'an. Al darse cuenta de esto, la gente de la secta Thunderclap no pudo evitar emocionarse. Chang'an ha demostrado su prestigio capturando a la gente del gabinete secreto y del templo de la verdad olvidada. Ahora que ha enviado a la gente de la secta Montaña Fría para discutir con nosotros, quiere mostrarnos los beneficios, susurró un discípulo de la secta Trueno. Wukion dijo. Independientemente de si es intencional o no, ya que hemos tomado nuestra decisión, concentrémonos en hacer las cosas. Todos asintieron. Dado que los cristales de turquesa en la fortaleza de Chang'an son de muy buena calidad, debería haber muchas ventas. El grupo se despidió de inmediato del señor Nube Negra y se fue apresuradamente de Chang'an. Regresaron a la prefectura de Tongzhou para prepararse para la exportación de los cristales de turquesa. Sang Dong-yun estaba muy satisfecho en este momento. De esta manera, también había resuelto la búsqueda de la construcción.
Si era el mismo que el juego original que había diseñado, entonces la recompensa por la búsqueda de establecer trabajos sería de 1,000x de construcción. Mientras completara esta misión, tendría 2,000x de construcción, que era suficiente para la segunda expansión de la fortaleza. En cuanto a la ex de las misiones de vigilancia. Misión de vigilancia aleatoria 2, 3. Mata o captura a Phantom, un comandante del gabinete de Mingwan. Misión de vigilancia aleatoria 2, 4. Mata o captura al anciano Tanqi del Templo de la Verdad Olvidada. Has capturado Phantom y completado Random Guarding Quest 2, 3. Recompensas con 400x de guardia. Has capturado a Tanqi y completado Random Guarding Quest 2, 4. Recompensa 400x de guardia. Dos cultivadores del sexto reino habían venido seguidos para desperdiciar sus vidas. Esto se sintió muy cómodo. Sin embargo, aunque había muchos cultivadores taoístas en el quinto reino entre los otros ancianos del Templo de la Verdad Olvidada, debido a que habían venido con Tanqi, que estaba en el sexto reino, no se podían calcular en exp, lo que hacía que Sang Dong-yun se sintiera un poco arrepentido. Sin embargo, todavía no estaba mal conseguir 800 Guarding Exp en un día. De esta manera, junto con la exp que había obtenido de Dukunix Xiesao, había acumulado 1500 Guarding Exp. No estaba lejos de 2000 Guarding Exp. Cuando acumuló 2,000x de protección y construcción, pudo actualizar y expandir su fortaleza por segunda vez. La luz apareció ante mí, Sang Dong-yun sonrió aliviado. Controló la proyección de Mr. Black Cloud e instruyó a Wei Tianyu y a otros para que comenzaran a reclutar trabajadores oficialmente en la fortaleza. Dejó la minería y la excavación más difíciles a los cautivos como Phantom, mientras que la gente de la fortaleza se encargaría de los otros trabajos, como el transporte y el refinamiento. Solo de esta manera podría resolverse su problema de empleo y formarse una industria estable en la fortaleza para satisfacer las necesidades de la búsqueda del sistema. Aparte de los agricultores, otros no deberían estar inactivos. La fortaleza de Chang'an no criaría gente inútil. Ser glotón y vago no serviría. La única excepción entre los cautivos fue Tanqi. Estaba tan gravemente herido que si Sang Dong-yun no hubiera sido misericordioso, el viejo sacerdote taoísta habría muerto en el acto. La proyección de Mr. Black Cloud, junto con el gravemente herido Tanqi, regresó a un gran salón. En el pasillo había dos personas, un hombre y una mujer. Eran Xiesao y Chen Chaoyan. Xiesao parecía angustiado. Y cuando vio al señor Nube Negra trayendo a Tanqi, la sonrisa amarga en su rostro se volvió aún más intensa. Maestro tío abuelo. Tanqi era igualmente débil. ¿Qué sucede contigo? Xiesao suspiró. Sufrí algunos golpes. En pocas palabras, la otra parte atacó y él se defendió. Eres carne en el tajo de alguien. Tanqi miró a la chica a un lado. ¿Ella? Chen Chaoyan primero saludó al señor Nube Negra, y luego un par de ojos negros se giraron para evaluar a Tanqi con curiosidad. Esta es la señorita Chen, dijo Xiesao. La señorita Chen es un genio natural, pero desafortunadamente, no pudimos descubrirla antes. La joven frunció los labios. Si me hubiera unido al Templo de la Verdad Olvidada, es posible que no hubiera tenido la oportunidad de aprender las artes de Chang'an. Xiesao volvió a sonreír con amargura. Tanqi estaba atónito. Xiesao era muy joven, pero ya se había cultivado hasta el quinto reino del taoísmo y había formado su núcleo dorado. El viejo sacerdote taoísta, que era 2 generaciones mayor que él, estaba solo en el sexto reino. La joven era un raro genio de Dármico Dao a quien el Templo de la Verdad Olvidada no había visto. En este momento, Xiesao ya había superado a muchos de sus mayores, y su futuro no tenía límites. De no haber sido por esto, el Templo de la Verdad Olvidada no habría decidido tan pronto que él sería el sucesor del abad. Toda la secta esperaba que él fuera el futuro líder y liderara el Templo de la Verdad Olvidada para competir con los otros 3 grandes terrenos sagrados taoístas. Pero ahora, Xiesao estaba elogiando a una niña de esa manera e insinuando que él era inferior a ella. Tanqi vio a Xiesao crecer y aprender las artes, y lo conocía lo suficientemente bien como para saber que no estaba exagerando sus elogios a Chen Chaoyan para halagar a Chang'an. Realmente reconoció a Chen Chaoyan como un genio del cultivo de Tao por encima de él. ¿Ella, ya está en Foundation Establishment? Tanqi no pudo evitar preguntar. Xiesao asintió. Solo ayer. Tanqi miró a Chen Chaoyan. ¿Tiene 13 años? ¿14 años? ¿Cuánto tiempo ha estado aprendiendo el Dao? Menos de 10 días. Xiesao tosió. ¿10 días? Tanqi pensó que había escuchado mal. Xiesao sonrió con amargura.
Ya deberías saber que de ninguna manera estoy exagerando, tío abuelo maestro. Miró a Chen Chaoyan con una mirada complicada. La señorita Chen es del clan Chen y aprendió el martial Dao desde una edad temprana. De hecho, fue solo después de que llegué a Chang'an que ella comenzó a ponerse en contacto con el Dao dármico. Cuando la señorita Chen aprendió el Dao, rompió la resonancia y logró transformar su ki en unas pocas horas. Y en los próximos 10 días, alcanzó con éxito el establecimiento de la fundación. Xie Sao suspiró. No soy tan bueno como ella. Atónito, Tan Qi miró a Chen Chaoyan frente a él. La joven se rascó la cabeza. Señor Black Cloud dijo que era solo promedio. Tan Qi casi derramó sangre ante las palabras. Llegar al establecimiento de la fundación en 10 días es promedio. ¿Sabes cuántas personas nunca podrán alcanzar este reino en sus vidas? Sin embargo, cuando recobró el sentido, su expresión se movió ligeramente. ¿El dármico Dao que cultiva proviene de Chang'an? ¿Sabes qué tipo de formulación dármica es? Es una técnica de rayos de primer nivel. Sé poco al respecto, respondió Xie Sao. Pero parece que está sobre el dármico Dao del templo de la nube Azur. Entre los 4 terrenos sagrados taoístas en el este de Tan, el templo de la nube Azur siempre había sido el mejor en lo que respecta a técnicas de rayos. En opinión de Xie Sao, el legado del templo de la nube Azur era muy inferior al registro precioso del cielo divino de claridad suprema que Chen Chaoyan estaba aprendiendo. La velocidad del progreso inicial de Chen Chaoyan fue alucinante para él. Al igual que Tan Qi, ahora solo podía consolarse con el hecho de que el dármico Dao de la otra parte era brillante, y con un maestro en la fortaleza de Chang'an guiándola, su rápido progreso no fue sorprendente. La fortaleza de Chang'an tiene un Dao dármico tan exquisito. Podría ser que también sea un linaje daoísta. Tan Qi estaba asombrado. Pero la niebla negra lo arrastró rápidamente. El señor Nube Negra apareció e instruyó a Chen Chaoyan. No seas perezoso. ¿Sí? Chen Chaoyan inconscientemente enderezó su cuerpo. Entonces, un rayo golpeó a Xie Sao. Solo pudo resistirlo rápidamente. En la niebla negra, Tan Qi no podía moverse y estaba aislado del mundo exterior. La figura del señor Nube Negra apareció en la niebla. Su Majestad perdona y perdonará sus vidas independientemente de sus pecados por traspasar a Chang'an, dijo el señor Nube Negra con indiferencia. El viejo sacerdote taoísta maldijo en su corazón. No traspasamos la fortaleza en absoluto. Fuiste tú quien nos puso las cosas difíciles y no nos dejaste ir. Las personas a menudo tenían que ceder cuando necesitaban la ayuda de otros. A pesar de que el Elder Tan estaba sombrío, solo podía mantener la boca cerrada ahora. Luego escuchó al anciano de negro continuar diciendo, puedes estar exento del castigo de muerte, pero debes pagar el precio si deseas vivir. Trabajar en la mina es una y ahora mismo es otra. ¿Qué quiere su excelencia? Preguntó Tan Qi después de un momento de silencio. Información. Información que me interesa. El señor Nube Negra sonrió. Si su información es valiosa, puede estar exento de trabajar. No depende de usted si le interesa o si tiene valor. Tan Qi maldijo en su corazón. Tomó un respiro profundo. Sé poco, pero he escuchado algunas noticias sobre este mundo, así que no hay nada de malo en contártelo. Pero si se trata de los asuntos internos de mi secta, lo siento, pero no puedo decirte nada. Incluso si no me lo dices, lo averiguaré a mi manera, dijo casualmente el señor Nube Negra. Es solo que su majestad tiene la virtud de apreciar la vida y me gustaría aprender de él. Al escuchar eso, Tan Qi sintió que un escalofrío se extendía por todo su cuerpo. Apretó los dientes. Puedes interrogarme mediante la tortura. Nunca traicionaré a mi secta. ¿Qué agallas tienes? Me gusta eso. El señor Nube Negra sonrió, extendió una mano y la presionó sobre su cabeza. Primero, cuéntame sobre la cueva secreta del lobo celestial. A través de Tan Qi, el señor de la fortaleza San aprendió muchas cosas que le interesaron. Antes, se preguntaba por qué el templo de la verdad olvidada había enviado un equipo tan débil aquí. Después del Xie Sao del quinto reino, era el Tan Qi del sexto reino, en lugar de los ancianos del templo de la verdad olvidada, quienes tenían un cultivo superior o incluso el propio abad. Dado el estado de Xie Sao, tal incidente que le sucedió fue suficiente para alarmar a todo el templo de la verdad olvidada. Actualmente, solo Tan Qi del sexto reino podría guiar a las personas. El templo de la verdad olvidada no tenía otra opción. Su exploración de la cueva secreta del lobo celestial se encontraba en un momento crítico. Muchas personas resultaron heridas en la cueva, y la mayoría de los expertos, incluido el abad mismo, estaban en la cueva tratando de someter al lobo celestial. A Sang Dong-yun le preocupaba que hubiera aparecido una huella en la cueva.
Todo el templo de la verdad olvidada no entendió lo que representaba la huella. Pero a través de Tan Ki, Sang Dong-gyun vio la huella e inmediatamente reconoció que tenía algo que ver con las ruinas inmortales. Ese lobo celestial está conectado a las ruinas inmortales. Entonces, parece que debería ser lobo celestial Yang Li. Además, tiene un fragmento de las ruinas inmortales. Según la información más reciente del Templo de la Verdad Olvidada, Heavenly Wolf muestra signos de escapar. Si escapa, será difícil encontrarlo de nuevo. Sang Dong-gyun frunció el ceño, su expresión se volvió solemne. Capítulo 47. Los fragmentos de las ruinas inmortales eran más importantes que Heavenly Wolf. Después de la primera expansión exitosa de la fortaleza, apareció la luz de la segunda actualización y expansión. Como el señor de la fortaleza, Sang Dong-gyun naturalmente se sintió complacido. Pero también tenía algunas preocupaciones. Solo estaba expandiendo el alcance a través de la finalización de las misiones del sistema y la actualización y expansión de la fortaleza. La continuación del tiempo de invencibilidad aún tendría que depender de los fragmentos de ruinas inmortales. Sin este problema, Fortress Lord San se habría quedado en la fortaleza y cultivado lentamente hasta que fuera invencible antes de dejar la fortaleza para vagar por el mundo, y mucho menos quedarse en la fortaleza hasta el fin del mundo. Pero ahora, tenía que considerar este problema. Para ser honesto, solo había pasado un mes aproximadamente desde que se construyó la fortaleza, y todavía tenía mucho tiempo. Pero el problema era que incluso si pasara todo su tiempo cultivando durante este año, todavía estaría lejos de poder dominar el mundo. En los últimos días, logró abrirse paso hasta el cuarto reino del Martial Dao. Pero necesitaría unos meses más para llegar al quinto reino. En el gran palacio Min, Sang Dong-gyun frunció el ceño angustiado. Debería chantajear al templo de la verdad olvidada para capturar a Heavenly Wolf a cambio de Xie Zhao, Tan Ki y los demás. No sé si estará de acuerdo y si será capturado con éxito. Si la otra parte hace lo que se le dice, esto puede exponer algunos de los detalles e intenciones de la fortaleza de Chang'an. ¿Puedo atraer o engañar a Heavenly Wolf para que venga a la fortaleza de Chang'an? Mientras Sang Dong-gyun reflexionaba, contó las cartas en su mano. En la fortaleza, está el viejo demonio de las sombras ensangrentado del séptimo reino, el Chen Jiesi del sexto reino y 4 cultivadores del quinto reino. El maestro de la secta de la montaña fría Guo Xi y 3 miembros del clan Chen. Además, me he apoderado de un artefacto de arma de primera categoría del templo de la verdad olvidada, el Cloud Luo Canopy. Después de contar sus cartas, Sang Dong-gyun se avergonzó al descubrir que parecía ser el más débil fuera de la fortaleza. Molesto, se tocó la mejilla. Bien entonces. Estrictamente hablando, esta alineación ya no puede subestimarse en el territorio de la dinastía Tan del Este. Siempre que no sea contra la familia real o las principales sectas, en realidad no hay problema. Contra la mayoría de las fuerzas, es posible atravesar todo el camino. El Templo de la Verdad Olvidada es una secta de primer nivel, y su principal experto es un cultivador taoísta de 8 reinos. Además, también tiene un experto del séptimo reino, así como ancianos del sexto reino como Tan Ki. Pero en este momento, están en una pelea extremadamente feroz con Heavenly Wolf en la cueva. Los ancianos del séptimo reino han resultado gravemente heridos y se han recluido. El abad del octavo reino está en un punto muerto con su oponente en la cueva y terminó en un desenlace interno. De lo contrario, el Tan Ki del sexto reino no habría sido el que lideró un equipo a Chang'an para salvar a los discípulos. Heavenly Wolf, quien ha sido forzado por el templo de la verdad olvidada hasta tal punto, no es tan poderoso como Yan Li durante su apogeo. Gracias al impenetrable Fortress System, sé que la información de Tan Ki es verdadera y que no mintió. En la actualidad, el templo de la verdad olvidada y el lobo celestial en la cueva han sufrido pérdidas, lo que me beneficia. Tengo que estar atento a otras fuerzas que puedan intervenir. Sang Dong-gyun se levantó de su trono y se paseó por el palacio. Después de unos momentos, se mantuvo firme y convocó al viejo demonio de las sombras ensangrentado. Cuando entró el viejo demonio de las sombras ensangrentado, Sang Dong-gyun proyectó al señor Nube Negra en el palacio. En el palacio aparecieron 2 ancianos, uno de negro y otro de rojo. Saludos, su majestad. Los dos se inclinaron al unísono. El tono de Sang Dong-gyun fue ligero cuando dijo: Nube Negra, vigila la fortaleza y la mina. Deja el templo de la verdad olvidada a la sombra sangrienta. No dijo más y les hizo un gesto con la mano para que se fueran. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba perdido. Después de salir del palacio, miró al señor Nube Negra. ¿Qué pasa con el templo de la verdad olvidada? Acabo de interrogar al viejo sacerdote taoísta del templo de la verdad olvidada y obtuve una información interesante. El señor Nube Negra dijo lentamente.
Yan Li podría estar escondido en una cueva en las montañas en el territorio del Templo de la Verdad Olvidada. Yan Li. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se sorprendió. ¿No es ese lobo celestial de los 12 tiranos junto con su majestad? El señor Nube Negra asintió. Sí, el mismo traidor que traicionó a su majestad en el pasado. La indignación llenó al viejo demonio de las sombras ensangrentado. ¿Cómo se atreve a traicionar a su majestad? Un traidor tan reprensible debería tener su cuerpo y su alma aniquilados. Después de su apasionado discurso, se sintió culpable. Sin embargo, Heavenly Wolf tiene un cultivo extraordinario, así que me temo que todavía necesitaremos que su majestad se ocupe de él. En este momento, son solo noticias no confirmadas. ¿Cómo podemos permitir que su majestad actúe personalmente? Dijo el señor Nube Negra. Es por eso que su majestad le ordenó que averiguara qué está pasando. El viejo demonio de las sombras ensangrentado dejó escapar un suspiro de alivio. Es mi deber. No defraudaré a su majestad. Si es realmente el lobo celestial, tenga cuidado de no alertarlo y asustarlo, advirtió el señor Nube Negra. El viejo demonio de las sombras sangrientas se dio cuenta. Correcto. Heavenly Wolf traicionó a su majestad, por lo que si escucha que su majestad también está en el este de Tan, ciertamente huirá. Entonces, pretenderás que el enemigo de su majestad creó la fortaleza de Chang'an para traerlo. El señor Nube Negra sonrió. Si es realmente Yan Li, su majestad no lo dejará ir. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba encantado y desconfiado. ¿Me estás permitiendo hacer esta contribución? No está cavando un hoyo para que yo salte, ¿verdad? El señor Nube Negra lo miró en silencio y dijo palabra por palabra. Este es el asunto de su majestad. Si lo retrasamos, ambos terminamos. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba asombrado. Así es. Que tiene sentido. Elige a algunos subordinados de la gente de la fortaleza para que te ayuden. Hágalo bien, dijo Mr. Black Cloud. Todo bien. El viejo demonio de las sombras ensangrentado no fue cortés. El Chen Jiesi del sexto reino, el maestro de la secta de la montaña fría Guosi, el quinto reino, el anciano Chen Pen del quinto reino del clan Chen. A excepción del mismísimo señor Nube Negra, el viejo demonio de las sombras ensangrentado había reunido a casi todos los demás expertos en la fortaleza. Mr. Black Cloud no lo obstruyó y simplemente abrió la puerta. Antes de que el viejo demonio de las sombras se fuera, el señor Nube Negra le dio una bolsa de brocado de seda. ¿Qué es esto? Estaba desconcertado. En caso de conflicto, puedes usarlo para contener a Heavenly Wolf, instruyó el señor Nube Negra. Sang Dong-yun tenía un arma secreta para lidiar con Heavenly Wolf. Cuando el emperador malvado Min Tong-hui había resultado gravemente herido y sabía que su 10º hermano, Yan Li, era un traidor, ¿cómo podría no haber pensado en una forma de lidiar con él? Después de todos estos años, había habido formulaciones dármicas durante mucho tiempo para lidiar con la transformación del lobo celestial. Yan Li también encontraría una manera de contener al emperador maligno. El señor de la fortaleza San había estado arreglando sus defectos durante mucho tiempo al estudiar la versión mejorada del sutra del emperador maligno. Un simple Yan Li no puede escapar de las garras de su majestad. El viejo demonio de las sombras ensangrentado guardó felizmente la bolsa de brocado de seda y condujo a Chen Jiesi y a los demás fuera de la fortaleza. Capítulo 48. Sang Dong-yun no estaba mintiendo cuando dijo que el señor Nube Negra se quedaría en la fortaleza y estaría a cargo de la mina. La cueva secreta del lobo celestial era importante, pero también lo eran las venas minerales de los cristales turquesas en este momento. Este último estaba relacionado con la segunda actualización y expansión de la fortaleza de Chang'an. El viejo demonio de las sombras sangrientas se llevó a la mayoría de los expertos en la fortaleza, pero las personas talentosas en el manejo de los asuntos estatales permanecieron aquí, y no afectó el despliegue de Sang Dong-yun en la mina. Le dio el trabajo de excavación y minería más simple a un grupo de cautivos con cultivo. El transporte de lo que los cautivos desenterraron quedó en manos de la gente de la fortaleza. A decir verdad, esto también fue un trabajo pesado. El señor de la fortaleza San no aplastó la cresta de la montaña debajo de la fortaleza, ni hizo que el suelo de la fortaleza fuera lo suficientemente bajo para estar cerca de las vetas minerales. Por lo tanto, los recursos minerales estaban a más de 1000 metros de la entrada de arriba. A pesar de que el señor de la fortaleza San había diseñado una maquinaria simple, todavía necesitaba el trabajo duro de los mineros. Por supuesto, los accidentes mineros nunca podrían ocurrir bajo su protección. Cuando el señor Nube Negra, que estaba temporalmente a cargo de los asuntos estatales, dio la orden, Wei Tianyu y los demás se pusieron manos a la obra de inmediato.
Al principio, la contratación de trabajadores no fue fácil. La gente de la fortaleza estaba agradecida con la fortaleza de Chang'an por acogerlos y proporcionarles comida. Pero cuando se enteraron de que ahora se buscaban mineros, todos se asustaron. En aquel entonces, la prefectura de Yusu capturó a personas por todas partes para ir a las minas, y ninguna de esas personas regresó con vida. Escuché que lo más que vivió alguien fue solo por 3 años. En el mercado, el rostro de una anciana estaba lleno de miedo. Algunos ni siquiera llegaron a 1 año. Sí. Eniu, de la siguiente aldea, fue llevado a las minas hace unos años y murió ese año. Eniu es filial. Si todavía estuviera vivo, habría llevado a su madre ciega a la espalda, y ella no habría tenido que esperar la muerte. Escuché que los 2 jóvenes y viejos de la familia Ai en el municipio de Dasuan también fueron capturados, y la familia se extinguió. La multitud al lado se hizo eco de los mismos sentimientos. Frente a ellos, Wei Tianyu suspiró por dentro. No era de extrañar que la gente estuviera aterrorizada. La tasa de mortalidad de los mineros en el pasado fue realmente demasiado alta. Peligros como los accidentes mineros eran difíciles de prever y prevenir. Para decirlo sin rodeos, las vidas humanas no se tomaban en serio. Wei Tianyu tampoco podía responder por lo que sucedería en la mina de la fortaleza de Chang'an. Un grupo de cultivadores fue arrojado a la parte más profunda de la mina para excavar y extraer la mía, y este asunto tenía 2 lados. Para decirlo con amabilidad, esto era ser compasivo con la gente común, ya que los prisioneros estaban haciendo el trabajo más pesado. Para decirlo mal, dado que estos cultivadores podrían usarse como mineros, y sus vidas ni siquiera estaban bajo su control, ¿qué pasa con la gente común? ¿La fortaleza de Chang'an aceptó tantos refugiados solo para minar? Wei Tianyu negó con la cabeza en su corazón. Estaba dispuesto a creer que Chang'an no era un lugar tan sombrío. Más bien, fue un paraíso que le dio esperanza a la gente. El joven tuerto tosió y miró a la gente. Todo el mundo se calmó gradualmente. La voz de Wei Tianyu era tranquila y firme. Bajo la dinastía Tang del Este, bajo el gobierno de otra persona, todos no tenían suficiente comida y tuvieron que huir, pero ¿qué sucedió después de venir aquí? Las personas de los alrededores se miraron entre sí y el miedo en sus ojos se disipó gradualmente. Wei Tianyu agregó: aquellos que cultivan fuera de la fortaleza no necesitan participar en el reclutamiento. Al escuchar esto, todos se relajaron por completo. Sin embargo, Wei Tianyu continuó: aquellos que se ganan la vida en la fortaleza no necesitan participar en el reclutamiento. Pero todos los que están ociosos, vayan a la mina. Tan pronto como dijo eso, algunas personas sonrieron de oreja a oreja, mientras que otras se pusieron pálidas de miedo. Algunos intentaron marcharse en secreto en el lugar. Pero, ¿cómo podrían escapar de los ojos de Wei Tianyu y otros? Fueron derribados de inmediato. En este momento, el propio Sang Dong-yun estaba de pie entre la multitud. No pudo evitar cubrirse la cara al presenciar esto. Wei Tianyu y los demás fueron realmente crudos y violentos. No difería de la captura de hombres sanos. Algunos gritaron pidiendo ayuda, pero nadie dio un paso al frente. No había pasado solo 1 o 2 días desde que estas personas ociosas habían sido una molestia. La vida en la fortaleza de Chang'an era excelente, con pocas reglas y regulaciones, y pronto volvieron a sus viejas costumbres. Ahora que se vieron obligados a trabajar en la mina, mucha gente aplaudió. Los pocos que habían pedido misericordia en su mayoría tenían parientes entre estas personas. Sin embargo, no se atrevieron a detenerlos. Frente a un cultivador como Wei Tianyu y la autoridad de la fortaleza de Chang'an, nadie se atrevió a ir contra ellos. Estás abusando de tu autoridad. Esto es persecución. El señor de la fortaleza de Chang'an se preocupa por su gente y no te dejará hacer lo que quieras. Serás castigado por tu engaño. Gritó alguien que estaba siendo arrastrado. Luego lo golpearon inmediatamente en la parte posterior de la cabeza, lo dejaron inconsciente y se lo llevaron a rastras. Sang Dong-yun suspiró. Estrictamente hablando, estar inactivo y evitar el trabajo ciertamente no era un delito. En el pasado, el propio ideal de Fortress Lord San en la vida era despertarse naturalmente y contar el dinero en efectivo sin cesar. Sería mejor si no pudiera hacer nada y aún pudiera comer, beber y jugar. Los prisioneros ordinarios eran todavía muy pocos para satisfacer la demanda de mano de obra en la mina. En este momento, no tenía más remedio que agarrar algunos esponjas primero. La mina no los maltrataría ni trabajaría en exceso. No habría peligro de un accidente en la mina y estarían bien pagados. Después de que experimentaron todo esto y se lo dijeron a los demás en la fortaleza, la gente tomaría la iniciativa de ir a la mina. En cuanto a la gente ociosa en la fortaleza de Chang'an, solo el señor de la fortaleza sería suficiente. Sang Dong-yun tosió y enderezó la parte delantera de su ropa.
Sin embargo, cuando se trataba del tema de los prisioneros, el corazón de Sang Dong-hyun se movió levemente mientras caminaba hacia otro rincón de la fortaleza. Mucha gente aquí se apiñaba en casas destartaladas. La gente de la fortaleza los rechazó o los miró con odio. Un niño arrojó una piedra de esta manera, y lo siguiente que supo fue que los adultos de su familia se lo llevaron. La gente de la choza estaba muy insensible a esto. Todavía vestían las túnicas del ejército de la dinastía Tang. Un hombre de mediana edad salió. Algunas personas a su alrededor lo saludaban con respeto, mientras que otras lo miraban con indiferencia. El hombre de mediana edad se dirigió al mercado y se acercó a Ui Tianyu. Señor Ui, ¿falta gente en la mina? ¿Podemos ayudar? El joven tuerto lo miró. Un artista marcial del quinto reino estaba siendo respetuoso con un artista marcial del tercer reino. General Gao, por favor espere. Estaba planeando venir aquí más tarde, respondió Ui Tianyu. El hombre de mediana edad asintió. Está bien, esperaré tu llegada. Sang Dong-hyun miró desde la distancia. El hombre de mediana edad era el general Gao Qi, un comandante del ejército de la dinastía Tang que había liderado un ataque a la fortaleza antes. Era la mano derecha del gran Xuanwu general Du Kun. Después de que el primer y segundo grupo de tropas de la dinastía Tang fueron capturados, fueron responsables de una gran cantidad de mano de obra para la construcción de la fortaleza de Chang'an. El castigo para ellos era naturalmente necesario. Sin embargo, Sang Dong-hyun no tenía la intención de seguir desperdiciándolos. En términos de sentimientos personales, Sang Dong-hyun no tenía mucha mala voluntad hacia los soldados que recibían órdenes de los comandantes. Estas personas también podrían convertirse en la gente de la fortaleza de Chang'an. Por lo tanto, al considerar a los mineros, Sang Dong-hyun no los trató como prisioneros. Sin embargo, muchas tropas de la dinastía Tang, incluida Gao Qi, estaban dispuestas a permanecer prisioneras. Capítulo 49. Sang Dong-hyun tenía una idea aproximada de lo que pensaban Gao Qi y los demás. Estas personas no sentían que habían cometido un gran pecado y prefirieron sufrir el castigo como prisioneros por expiación. Estaban preocupados por sus familias y parientes. La fortaleza de Chang'an había acabado con los dos ejércitos de la dinastía Tang. Tanto si murieron como si fueron capturados, todos quedaron atrapados en la fortaleza de Chang'an. Sang Dong-hyun no prohibió el flujo de noticias hacia y desde la fortaleza de Chang'an. La fortaleza no estaba aislada del mundo. Mucha gente en la fortaleza bajó las montañas en busca de sus parientes perdidos, con la esperanza de traerlos de regreso a las montañas y al paraíso de vivir en paz y trabajar felizmente en la fortaleza de Chang'an. A través de las palabras de estas personas, el mundo exterior sabría fácilmente que no todas las tropas de la dinastía Tang que habían atacado la fortaleza fueron asesinadas. Por el contrario, la mayoría de ellos fueron capturados. Después de ser capturados, trabajaron como prisioneros y realizaron trabajos forzados, por lo que la dinastía Tang del Este aún podría perdonarlos. Sin embargo, era difícil decir cómo reaccionaría la dinastía Tang del Este si le pagaran lealtad a Chang'an. Por lo tanto, muchas tropas de la dinastía Tang, incluida Gao Qi, estaban en un estado de conflicto y tormento, y solo podían aguantar en silencio. Por supuesto, algunos de ellos estaban muy descontentos con esto, y su paciencia estaba llegando al límite gradualmente. Naturalmente, no podían explotar en silencio y rebelarse contra la fortaleza de Chang'an nuevamente. Lo único que podía hacer entonces era rendirle lealtad y esforzarse por ser un ciudadano de la fortaleza de Chang'an. En este momento, el trasfondo de la división aumentaba constantemente entre las tropas de la dinastía Tang. Sang Dong-hyun vio todo esto. Había considerado esto cuando había estado dispuesto a acoger a los refugiados y asentarlos en la fortaleza, en lugar de capturar muchas tropas de la dinastía Tang para completar el número. Sang Dong-hyun no obligaría a la gente a cambiar de opinión. En cualquier caso, si fueron sinceros al rendir lealtad o si se vieron obligados a someterse, no afectó su contribución a la construcción de Chang'an. La mayoría de estas tropas de la dinastía Tang eran habitantes locales del condado de Longbei. A medida que Chang'an se expandiera, el condado de Longbei, que estaba más cerca de la fortaleza, sería sin duda el primero en ser reclamado. Sin embargo, el condado de Longbei ha estado sufriendo calamidades en los últimos años. La mayoría de las capitales de las prefecturas del condado tenían refugiados hambrientos sin nada que comer. En los últimos días, personas dispersas habían estado viajando largas distancias hasta Dragon Ridge. La población de la fortaleza de Chang'an estaba creciendo gradualmente. En este momento, una gran cantidad de personas estaban cultivando fuera de la fortaleza. La fortaleza de Chang'an proporcionó tierra, granos, herramientas agrícolas e incluso ganado.
Cuando llegara el momento de cosechar los granos, también se contabilizarían. Era un paraíso para estas personas que huían del hambre. Sin embargo, muchos de ellos todavía extrañaban sus países de origen. Para otros, Chang'an ya era un nuevo hogar donde podían vivir y trabajar felices. Con el paso del tiempo, la gente de la mina regresó una tras otra. ¿Has vuelto, Little Six? La gente se sorprendió mucho al verlo. ¿La mina te liberó? El hombre parecía desdichado. ¿Cómo pueden ser tan buenos? Se llama, vacaciones. Solo puede tomarse un día libre si trabaja durante 10 días. Al escuchar eso, los demás exclamaron. ¿La mina deja que la gente regrese cada pocos días? Evaluaron al hombre. No estás herido en ningún lado, ¿verdad? No soy. El hombre refunfuñó. Estamos a cargo de sacar las piedras del pozo y otras personas están cavando debajo. ¿Son realmente esos cultivadores que ofendieron a Chang'an? De repente, todos se interesaron y se acercaron a hacer preguntas. Con su vanidad alimentada, el hombre dijo de manera jactanciosa. ¿Por qué alguien mentiría sobre eso? Déjame decirte. Hay sacerdotes taoístas del Templo de la Verdad Olvidada adentro. El Templo de la Verdad Olvidada tenía un prestigio indiscutible en el condado de Longbei. Cuando Xie Zhao, Tan Qi y los demás fueron capturados, su prestigio había tocado fondo, y la gente todavía no podía creer que estos viejos y jóvenes inmortales del Templo de la Verdad Olvidada realmente hicieran trabajos de minería. La gente hacía preguntas y el hombre tenía la intención de lucirse y exagerar. Por lo tanto, todos sabían que la mina en la fortaleza de Chang'an difería mucho de otros lugares. Fue un trabajo duro, pero el trabajo más duro se asignó a los prisioneros con el cultivo. Los cultivadores altos y poderosos hicieron los trabajos más peligrosos y duros en la mina. Aunque la gente común estaba cansada del trabajo, al menos no necesitaban enfrentar ningún peligro. Además, sus ingresos eran abundantes y completamente proporcionales al arduo trabajo que realizaban. Para aquellos que estaban acostumbrados a ser perezosos, esto naturalmente los hacía llorar de amargura. Pero cuando algunas personas en la fortaleza se enteraron de esto, se sintieron conmovidas. Tal como esperaba Sang Dong-hyun, algunas personas en la fortaleza tomaron la iniciativa de ir a la mina a buscar trabajo. El señor de la fortaleza Sang estaba naturalmente complacido con esto. Sin embargo, también había algo con lo que aún no estaba satisfecho. Las personas en la fortaleza eran refugiados que habían huido de la hambruna o tropas de la dinastía Tang. Independientemente de lo segundo, el primero se contentaba con tener suficiente comida para comer. En este momento, la gente de la fortaleza tenía muy poco poder adquisitivo. La fortaleza no podía permitirse el lujo de desarrollar el comercio por el momento debido a eso. Además de los agricultores que trabajaban en los campos, también había algunos artesanos entre la gente. En este momento, los más populares eran los herreros. La agricultura y la minería estaban en pleno apogeo fuera de la fortaleza, y había una inmensa demanda de construcción y reparación de herramientas agrícolas y herramientas de minería. Los hábiles herreros de la fortaleza estaban muy ocupados. Debido a la construcción de varias instalaciones en la fortaleza, incluidas las casas, los carpinteros y albañiles se quedaron cortos en el suministro. Aparte de eso, no había demanda de empresarios y artesanos. Sang Dong-hyun suspiró. Sería más rentable empujar un carro a un sitio de construcción o la mina para vender wontons. Bueno, en realidad había otra forma de ganarse la vida. Además de la comida y la ropa, las personas necesitaban diversas necesidades diarias. Por el momento, una parte considerable de estos elementos dependía de las conexiones de la secta de la montaña fría en la prefectura de Kinzhou. Muchos vendedores cruzaron las montañas y llegaron a la fortaleza de Chang'an para hacer negocios en las sencillas carreteras creadas por las tropas de la dinastía Tang. A pesar de tener artesanos relevantes en la fortaleza, había escasez de materias primas. Me he puesto en contacto con algunas personas relevantes para que suban directamente a la montaña y echen raíces en la fortaleza, informó respetuosamente Wei Tianyu al señor Nube Negra. Y también estamos recolectando las materias primas relevantes. Cuando estén más completos, no tendremos que ir y venir por las montañas para algunas compras. Al mismo tiempo, no tendrían que preocuparse de que los forasteros los controlaran y buscaran problemas en este pequeño lugar. Sería una verdadera broma si un jabón, un espejo, una palangana, un papel o un bolígrafo causaran un desconcierto en el público. Bien. Bien hecho. Sang Dong-hyun, que se había encarnado en Mr. Black Cloud, no dudó en alabarlo. En este momento, la fortaleza de Chang'an estaba en su infancia y recién comenzaba.
Todo debía construirse desde cero, por lo que no había prisa. Según lo que Sang Dong-yun había visto y oído en su vida anterior, Chang'an se parecía más a un municipio que había surgido de la industria minera en las montañas que a una fortaleza, aparte de sus majestuosos muros y puertas. No es lo suficientemente próspero. La gente de la fortaleza no tiene una buena base, y la fortaleza no puede permitirse el lujo de mantener a tantos artesanos, tantos lugares para los consumidores y tanto comercio y comercio. El transporte es siempre un gran problema para que prospere el comercio y el comercio. La fortaleza de Chang'an falta en esa área debido a su ubicación en las montañas profundas de Dragon Ridge. A medida que la fortaleza se expanda, creo que mejorará. En cuanto a los bienes producidos en la fortaleza, será un escenario diferente si hay una salida para estos bienes. El negocio de las vetas minerales de los cristales de turquesa es solo el comienzo. Pero todo esto debe hacerse lentamente. Antes de eso, Fortress Lord San tenía una cosa más que preguntar primero. ¿Cómo va la contratación de tejedores? Tenemos el 80% de ellos, respondió Mi Tianyu. Muchas mujeres van al campo con los hombres o tienen que cuidar a sus hijos. Sang Dong-yun asintió levemente. Era un poco absurdo, pero este aspecto no era ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Los desastres anteriores y el hecho de que huyeron de sus hogares dejaron a muchas personas con familias rotas y las separaron de sus cónyuges e hijos. Un hombre que se quedaba soltero era ciertamente trágico, pero una mujer separada de su familia era una historia diferente. Cuando entraron por primera vez a la fortaleza, no hubo ningún problema debido a la ayuda en caso de desastre que recibieron. Después de que todos tuvieron que valerse por sí mismos, algunas mujeres se desviaron lentamente hacia la antigua profesión. En esta era actual y en la sociedad de este mundo alternativo, esta profesión no era ilegal. Ciertamente contaba como autosuficiencia. Pero Sang Dong-yun todavía pensaba que las mujeres tenían un papel igual que desempeñar en la sociedad, por lo que las llevó a todas a los talleres. Aunque no son talleres clandestinos, ¿estoy restringiendo su libertad y explotando su trabajo? Después de dejar que Wi Tianyu se fuera, el señor de la fortaleza Sang miró hacia el cielo y suspiró. En ese momento, Wen-u del Salón del Castigo Celestial vino a buscar audiencia. Mayor, alguien de mi secta vino y quiere conocerte. Capítulo 50. ¿De tu secta? El señor Nube Negra miró a Wen-u. Wen-u siempre había sido reservado sobre su secta. Sang Dong-yun no hizo ninguna pregunta sobre esto. Si era leal a Chang'an y no albergaba malas intenciones, Sang Dong-yun podría ponerlo en práctica. En cuanto a si significaba la pérdida de una cierta cantidad de conexiones y recursos, a Sang Dong-yun no le preocupaba desperdiciarlos. Si era un enemigo, el señor de la fortaleza Sang no podía esperar a que la otra parte lo visitara. Si fuera un aliado, a medida que Wen-u entendiera más a Chang'an, naturalmente tomaría la iniciativa de ponerse en contacto con su secta. O los miembros de su secta lo contactarían. Por ejemplo, ahora mismo. En este punto, no sería razonable que Wen-u ocultara el nombre de su secta. Como era de esperar, el propio Wen-u se dio cuenta de esto. Mayor, por favor permítame informar esto. Soy un discípulo de la Puerta del Dragón del Río Amarillo. Por favor, perdóname por ocultar esto antes. El hombre alto se inclinó ante el señor Nube Negra, en quien Sang Dong-yun encarnó. La Puerta del Dragón del Río Amarillo, Sang Dong-yun asintió en silencio. La cautela previa de Wen-u no fue descabellada. La Puerta del Dragón del Río Amarillo no era nadie en el este de Tam. Por el contrario, era una secta famosa junto al Templo de la Verdad Olvidada y otros terrenos sagrados taoístas. Las llamadas 4 escuelas taoístas en los 3 patios, 4 escuelas taoístas, 5 sectas de artes marciales y 6 clanes incluían el Templo de la Verdad Olvidada y el Templo de la Celebración de la Fortuna. Las 5 sectas de artes marciales se referían a las 5 sectas famosas con el Tao marcial como base. La Puerta del Dragón del Río Amarillo fue una de las 5 sectas. En el este de Tan, estaban el río Yangtze y el río Amarillo, uno en el sur y otro en el norte. El río Amarillo en el norte también se conocía como el río Dragón, y el condado de Long Bay estaba al norte de la sección occidental del río Dragón. Había un paso desde el río Dragón corriente abajo hasta la sección media del río. Las corrientes del río eran rápidas y el terreno escarpado. En la antigüedad se la llamaba Puerta del Dragón. Allí se encontraba el hogar ancestral de la Puerta del Dragón del río Amarillo. Había crecido y desarrollado desde entonces y ahora se había convertido en una famosa secta prominente en el río Amarillo. Su negocio se extendió por todo el norte y el sur del río Amarillo. Especialmente los barqueros que navegaban en medio del río, todos ellos trabajaban básicamente para la Puerta del Dragón del río Amarillo. Esta secta tenía un gran prestigio en la cuenca del río Amarillo.
La mayoría de sus miembros eran caballerosos, justos y ayudaban a los afligidos, y sobre todo tenía una excelente reputación entre la gente. Wen-Wu era solo un transeúnte que pasaba por el condado de Long Bay cuando la gente estaba alborotada, pero había estado dispuesto a correr riesgos extraordinarios para ayudar a los refugiados. Esto se debió a su personalidad, además de haber sido enseñado por su maestro desde muy joven. Alcanzó el cuarto reino del martial Dao a una edad tan temprana, todo gracias a las antologías de artes marciales de Dragon Gate y las enseñanzas de un gran maestro. Cuando Sang Dong-yun interceptó la carta secreta del gabinete secreto que decía que Wen-Wu tenía asento de la prefectura de Yukyu del condado de Shangnan, había adivinado su secta. Ese lugar estaba dentro de la esfera de influencia de la Puerta del Dragón del Río Amarillo. Tenía miedo de que mi grave ofensa implicara a mi secta. Gracias por interceptar la carta secreta del gabinete secreto, agradeció Wen-Wu desde el fondo de su corazón. La Puerta del Dragón del Río Amarillo siempre había sido una secta caballeresca y justa, pero debido a esto, estaba muy en el centro de atención en el este de Tang. En los últimos años, la familia real de la dinastía Tang del Este había estado purgando todas las fuerzas internas. Si se supiera que Wen-Wu ayudó a los refugiados a luchar contra el ejército de la dinastía Tang, podría tomar dos caminos. El señor Nube Negra no permitió que la otra parte viniera de inmediato, pero le preguntó a Wen-Wu, ¿por qué vino alguien de tu secta? Wen-Wu respondió, la tía maestra vino aquí solo para agradecer a señor Chang'an por salvarme la vida y aceptar a la gente en la fortaleza. Sang Dong-yun se rió en su corazón. Probablemente estaba preocupada de que los expertos de Demon Dao en la fortaleza de Chang'an hubieran llevado a la gente para matarlos para obtener su sangre y refinar sus almas para el cultivo. Él no lo señaló y dijo con calma, déjala entrar. Wen-Wu estaba encantado y se despidió. Un momento después, llevó a una mujer de mediana edad a la fortaleza para encontrarse con el señor Nube Negra. Señor. La mujer de mediana edad se presentó. Saludos de Shang-Hie de la Puerta del Dragón. Puede prescindir de las formalidades, dijo con calma el anciano de negro en el asiento. Ya he escuchado de Wen-Wu por qué estás aquí. Ahora que está aquí y ha visto todo lo que necesita, ¿qué planes tiene a continuación? El anciano Shang-Hie de la Puerta del Dragón del Río Amarillo sacó un paquete. Esta es una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Espero que Chang'an sea más próspero. Wen-Wu recibió el paquete, lo abrió y se lo presentó al señor Nube Negra. Con el sistema en su lugar, Sang Dong-yun sabía lo que era sin mirar. Las discretas semillas y plántulas del paquete eran en realidad de varias hierbas. El regalo de la otra parte no fue ninguna píldora milagrosa. Si Chang'an las plantara y cultivara adecuadamente, podría producir una gran cantidad de flores y plantas con gran valor medicinal. En particular, varias de ellas no eran hierbas que los mortales pudieran usar para curar enfermedades y heridas. En cambio, eran para que los usaran los cultivadores. La secta de la montaña fría también recolectó hierbas relacionadas dentro y fuera de Qinzhou. Sin embargo, Qinzhou era limitado y la secta de la montaña fría no era tan poderosa como la Puerta del Dragón del Río Amarillo. La calidad de las semillas de hierbas medicinales que trajo Shang-Hie fue significativamente mejor que lo que había recolectado la secta de la montaña fría. Es inevitable que muchas personas en la fortaleza se hayan enfermado por comer granos. Espero que esto pueda ayudar. Shang-Hie miró a Wen-Wu. El discípulo sobrino Wen está aquí. Por favor, cuídalo y guíalo. El señor Nube Negra hizo un gesto con la mano y guardó el paquete. Cualquiera que cumpla las reglas de la fortaleza de Chang'an puede vivir aquí. Wen-Wu hizo una reverencia y Shang-Hie sonrió. Chang'an es una bendición para la gente de Long Bay. Después de unos momentos más de estar sentada, Shang-Hie se despidió. El señor Nube Negra no la retuvo y agitó la mano para que Wen-Wu la despidiera. Wen-Wu acompañó a Shang-Hie fuera de la fortaleza y quiso decir algo, pero vaciló. ¿Qué ocurre? Shang-Hie le preguntó con una sonrisa. Tía maestra Shang, te mencioné antes que hay vetas minerales de cristales turquesas aquí en Chang'an. Estoy buscando un comprador en este momento. Después de dudar por un momento, Wen-Wu todavía dijo. Los artistas marciales de nuestra secta también pueden usar los cristales turquesas para su cultivo. Shang-Hie negó suavemente con la cabeza. Una asociación es realmente buena para ambas partes. Pero primero, todavía no conocemos los detalles de la fortaleza de Chang'an. En segundo lugar, puede que no confíe en nuestra secta. Además, hablar de negocios durante nuestra primera reunión podría despertar sospechas. Todavía tienes que quedarte en Chang'an durante mucho tiempo. Wen-Wu sonrió con amargura. No tengo ninguna intención de hacer que nuestra secta sufra una pérdida, ni tengo la intención de aprovechar la fortaleza de Chang'an.
Podemos discutir lentamente el precio y otros detalles. ¿No es bueno tener un trato justo y recibir un pago por los productos? Por supuesto. Shang-Hi sonrió. Un extraño es solo un amigo que aún no has conocido. No hay nada de malo en hablar de ello más tarde. Ella contuvo su sonrisa y miró hacia la cima de la fortaleza de Chang'an. Este lugar es demasiado misterioso y, después de todo, hace que la gente se sienta un poco aprensiva. Sin embargo, si puede tratar bien a la gente y luchar contra la tiranía de la dinastía Tan del Este, puede ser aceptado como una tierra pura del mundo humano. Final del capítulo.